Alegrémonos y regocijémonos y demos gracias porque el Señor nuestro Dios omnipotente ha empezado a reinar. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Doña Lamberta, Neville Estrada, María Elena Silva, familia Gilio Calero, Lupita del Río, Anita Ávila, Ramón Ávila y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente ahí en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida por Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido de ti, y el Altísimo es tu fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano suyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso?
si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Cuando se hacen las encuestas creo que es el INE, el que hace las de población, y se pregunta sobre el credo, el 80 y tantos % se declara católico. Y siempre es una idea que yo traigo en la cabeza, que siempre he repetido, que digo, si fuera el 80 y tantos % católico, pues se notaría en las obras, en el comportamiento. No habría violencia o habría poca. No habría hurtos, no habría robos, no habría infidelidades, no habría mentiras, no habría engaños, no habría nada de eso. Y cada una de estas cosas no se darían. ¿Por qué? Porque si soy católico, me tendré que comportar como católico. Lo digo por la idea que dice el Evangelio de San Juan. San Juan en su Evangelio, hablando de Jesús, cuando a Jesús le preguntan, ¿eres el Mesías? Estaban viendo los signos, estaban viendo curaciones, milagros, enseñanzas, todo, además de la vida personal de Jesús. Que no se nos olvide que lo primero que se fija uno es a ver él en su vida personal cómo es. Y Jesús le responde, dice, cuando le dicen, ¿eres el Mesías? Dínoslo. Y Jesús dice, ya se los he dicho. Y cuando dice, ya se los he dicho, si uno repasa el Evangelio, Jesús solo hasta el final dice, yo soy. De hecho, ese es el motivo de su condenación. Con palabras nunca lo dijo, pero con las obras sí lo decía. Las obras eran las que daban testimonio, y él lo dice aquí, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Y yo con esa frase me quedé. Y yo como sacerdote, cuando se me preguntó, ¿tú eres sacerdote? A ver, normalmente digo que sí, pero te tengo que decir cómo es mi comportamiento. Mi vida respalda lo que soy o no. Lo mismo es ser cristiano. ¿Somos cristianos o no? Pero por las obras, por mi forma de pensar, por mi forma de vivir, por lo que hago. Porque al final de cuentas no es un título, o no es una condición social, o no es cultural, es un seguimiento del Señor. Y por lo tanto, son las obras que yo hago que dan testimonio, ya no de mí, del Señor, que avalan que soy fiel seguidor de Él. Y esa prueba, yo creo que pocos les pasaría, porque enseguida justificamos o nos autojustificamos, diciendo, bueno, pues es que somos débiles, bueno, pues es que a veces nos cansamos, no, es que a veces tenemos defectos, inclusive se llega a decir, no, bueno, pues es que es humano. Si el Señor me está diciendo que me comporte de una forma, entonces me tendría que comportar de esa forma para poder decir, es como si dijera, eres ingeniero, y yo si dijera, bueno, me inscribí en el primer semestre y pasé una materia. No, entonces no eres. Y lo mismo de ser cristiano. Soy cristiano, ¿cuáles son mis obras? ¿Qué es lo que hago por los demás? ¿Cómo reacciono ante los problemas, ante las dificultades, ante el daño que me hacen? Porque a todos, de una forma o de otra, de acción, de palabra o por omisión, nos pueden lastimar. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi actitud? Ahí es donde se nota si lo somos o no. No significa que yo no crea en Jesús. No significa que yo no reciba los sacramentos. Ni siquiera que sea mala persona, no. Pero una cosa es no serlo y otra cosa es soy en potencia, pero en la práctica no lo soy. Porque no hago las obras de Dios. Porque no me comporto como el Señor lo dijo. Porque no cargo con mi cruz. Porque no vivo de acuerdo a lo que Él quiere.
Jesús continuamente apela a las obras. Recuerda el Evangelio de no el que me diga Señor, Señor, sino el que hace las obras de mi Padre. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y Jesús continuamente habla de las obras. Y las obras son mi comportamiento, porque no sé necesariamente tengo que hacer cosas, sino mi comportamiento, mis actitudes y mi forma de ser. Yo creo que los cristianos hemos perdido credibilidad precisamente por esto, porque decimos una cosa y no siempre la vivimos, o porque en ocasiones dice, bueno, al cabo del rato me confieso, entonces ya automáticamente me estoy descalificando porque no estoy siguiendo las huellas del Señor. Y una segunda idea, tenía varias en estas lecturas. En la primera lectura nos narra cómo a partir de la persecución se dispersaron, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, etc. Y ellos iban haciendo, predicando, sin ellos darse cuenta. El Espíritu Santo estaba guiándolos y los iba llevando. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras comunidades, en principio ellos pensaban que la salvación era para los judíos. El plan de Dios era para todo el mundo, los gentiles, todos los no judíos. Y en algún momento, estoy seguro, inspirado por Dios, se empieza a abrir. Inclusive en el primer concilio de Jerusalén, que se da más adelante, tendrá más adelante las lecturas, llegan a cuestionarse, oye, ¿podremos predicar a los gentiles? Porque ellos pensaban que no, Dios pensaba que sí, y Dios va actuando, a pesar de ellos. Dios va actuando en medio de las dificultades, y todos ellos tenían problemas, se cansaban, pero Dios está por ahí, y los va guiando, va ayudando. Esto lo digo porque nosotros muchas veces, en algún momento de nuestra vida, nos cansamos, y hasta llegamos a cuestionar, ¿valdrá la pena que me porte bien? ¿Valdrá la pena que yo insista en una cosa? ¿Valdrá la pena que yo le comente a una persona una cosa? O que, porque no veo frutos, no veo el resultado. A ver, tú hazlo. Ya déjale el fruto a Dios. Dios se encargará, tú pon lo que tengas que poner. Y Dios se encargará de hacer las cosas. Y Él lo hará cuando Él lo decida. Y una última idea que también me rondaba en la cabeza. Cuando le dice Jesús a los fariseos, ustedes, ¿dónde está? Dice, las obras dan testimonio de mí, dice, pero ustedes no creen, dice, porque no son de mis ovejas. Nosotros somos de las ovejas del Señor, eso me queda claro. No sé quiénes no son, pero es, ¿por qué a mí me eligió Dios? No es porque valga más, porque la verdad es que no. No es porque haya muchas cosas, porque no, porque además el llamamiento que Él me hace a mí o a cualquiera de nosotros desde pequeños, pero a veces no valoramos esa distinción que Dios tiene con nosotros. O sea, Dios me eligió, y además me eligió para que esté con Él, para acompañarme, para vivir conmigo, para bendecirme, para ayudarme, para consolarme, para darme la fuerza. Y también es digno de dar gracias eso. Gracias, Señor, porque no lo merezco. Gracias porque inclusive en la vida que podemos llevar, más o menos acertada, pero de cuántas cosas no nos ha librado el Señor. Y es porque va con nosotros, y es porque no ha permitido que desbarren. Por lo tanto, pobres los que no fueron elegidos, bueno, pues allá ellos. Pero ciertamente, más que fijarme en eso, yo me fijo en que Dios sí me eligió, y Dios me ha elegido, entonces Él espera conmigo, está conmigo, y yo también, como correspondencia, tendré que buscar escuchar su voz y seguir sus pasos, para que entonces, haciendo eso, podamos hacer las obras que son las que el Señor quiere que hagamos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea.
sea, Señor, Dios del universo, por este vino, por toda la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba las manos de su sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Es el Señor Dios del universo. llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y gobierno del Espíritu Santo, diste con tu muerte vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre todas mis culpas y todo mal. Concédeme con los mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y así entrara luego en su gloria. Aleluya.
Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa terminada.